Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar, vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos y te pedimos, Señor, ahora que nos bendigas, que abras nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, que prepares nuestras vidas, Señor, para el estudio de tu palabra, para comprender, Señor, y cada día más, Señor, estar nuestras vidas basadas en el conocimiento de tu palabra, Señor, acercándonos día a día más a ti, Señor, y de esa manera agradarte y de esa manera serte fieles y de esa manera, Señor, honrarte y glorificarte a ti, nuestro santo y único Dios. Por eso te pedimos ahora que nos bendigas, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes, Señor, en nuestras vidas, para que, Señor, tomemos de esta tu palabra, la pongamos luego por obra. No solamente, Señor, ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos por este privilegio que nos das. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Rápidamente, Dios nos ama. Es un Dios que nos ama admirablemente. Y el apóstol Pablo le pronuncia estas palabras a Tito con este encabezamiento que hace en la carta a Tito, proclamando el apóstol Pablo cuáles eran sus deberes para Pablo mismo y luego para Tito y ahora también para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice siervo de Dios, ¿no? Se pone como ejemplo de servidumbre total, ¿no? Siempre el apóstol Pablo, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Vemos aquí que la fe de los escogidos de Dios es esa manifestación que Dios hace en su soberanía, y por ello es interesante luego ver eso, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? Esto vemos que Dios ya lo tenía preparado todo desde antes del principio, desde antes de que el Señor diera al reloj de la creación comienzo, el Señor ya lo tenía todo establecido, ¿no? Desde antes del principio de los siglos, ¿no? Cuando nuestro Señor hizo la creación, puso en marcha un reloj que va a parar en la eternidad, ¿no? Ya es como que el Señor en la eternidad va a decir, bueno, ya ahora el tiempo no va a existir, va a ser la eternidad, no el infinito. Pero mientras tanto estamos en un modo tiempo y espacio que el Señor lo estableció así, de esa manera, ¿no? Lo podemos ver desde un plano, lo podemos ver en una curva, lo podemos ver, el Señor estableció este momento y en su voluntad así lo puso, ¿no? Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Entonces aquí vemos que por mandato de Dios nuestro Señor. Aquí vemos que Pablo proclamó tres cosas importantes, ¿no? Vemos que el apóstol Pablo proclamó y le enseña a Tito que debe proclamar
y a su vez nos enseña a nosotros que debemos proclamar. El propósito para salvar a sus escogidos. Debemos proclamar el propósito para edificarnos o para edificar a esos escogidos mediante su palabra. Y el propósito de a esos escogidos, una vez que estamos edificándonos en su palabra, llevarnos a la glorificación. Pero no la glorificación nuestra, si bien es la glorificación nuestra, pero es la gloria en la vida eterna, donde vamos a estar glorificados con un cuerpo glorificado y dándole gloria al Señor por la eternidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice, esa esperanza, ¿no?, de esta vida eterna en la gloria, ¿no? Y todo esto se basa en ¿qué? ¿No? Esta proclamación, ¿en qué se basa? Y luego el apóstol Pablo lo va diciendo a través del libro de Tito, que es lo que vamos a ver. ¿En qué se basa esta proclamación? Se basa en una palabra, que es la gracia de Dios. Esa gracia que Dios estableció en un principio y por el medio que el hombre iba a ser salvo, solo por la voluntad, el beneplácito de Dios, en su gracia, ¿no? Esa gracia que habíamos visto en el mensaje anterior, esa gracia que es inexplicable, ¿no? Y ahora el Señor nos habla en esta gracia que debemos proclamar este mensaje a la humanidad, ¿no?, a todos los hombres. Y es así como el apóstol Pablo nos hace ver. Vamos a ver 3 puntos. La gracia soberana de Dios nos dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Este don no merecido, que es la gracia, se ha manifestado a todos los hombres. Luego dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, otra vez aquí nos pone que debemos aguardar esa esperanza bienaventurada y la manifestación, otra vez gloriosa, esa glorificación de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Vemos otra vez cómo esos 3 puntos, ¿no?, acerca de salvación, de edificación o de entrega de nuestras vidas hacia el Señor, que eso es lo que nos edifica, y del propósito de la gloria, ¿no?, de la gloria eterna. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo ese proceso de la gracia nos lleva a disfrutar de este momento en el que estamos haciendo estas buenas obras para el Señor. No es que debemos hacer estas buenas obras para alcanzar la gracia. Esa gracia ha sido ya manifestada en los hombres, ha sido predicada a los hombres, ha sido imputada a los hombres por la voluntad del Señor, y ahora esos escogidos de Dios por la fe, ¿no?, de creer en el Señor Jesucristo, somos salvos por esa gracia que no merecemos, y ahora andamos y transitamos en estas buenas obras, que disfrutamos de hacer estas buenas obras, a pesar de que sean algo pesadas, ¿no?, muchas veces. Porque no muchas veces la buena obra que el Señor tiene preparada para nosotros, y vemos, ¿no?, cómo en las vidas de las diferentes personas que están proclamando el mensaje de salvación, vemos como que hay traspiés, ¿no?, o dificultades, ¿no?, de personas que están viendo un momento oscuro, ¿no?, o ese valle de sombras, ¿no?, que dice el salmista, ¿no?, y sin embargo estamos ahí, ¿no?, haciendo las buenas obras, a pesar de que parece que fuera todo oscuro, ¿no? Y el apóstol Pablo lo va entendiendo en su vida, ¿no?,
y lo va manifestando a través de la palabra de Dios, de todos esos momentos difíciles, pero él dice que de nada está insatisfecho, todo lo contrario, ¿no? Porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Él veía ese disfrute, de a pesar de las dificultades, ese disfrute de transitar en las buenas obras. ¿Por qué? Porque sabía que su esperanza era la gracia soberana de Dios. Él no podía hacer nada. Simplemente era esperar en el Señor, ¿no? Entonces, ahí vemos de manifiesta esa gracia soberana de Dios, como el Señor la pone de manifiesto. Vamos a ver un versículo, o varios versículos en Romanos capítulo 5. Es ese alegato a nuestra justificación, ¿no? Es esa jurisprudencia que tenemos en cuanto a lo que el Señor a nosotros, por su voluntad y por su gracia soberana, ha imputado en nuestras vidas, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí se dan cuenta lo que dice el apóstol Pablo, se gloriaba en las tribulaciones, ¿no? Porque él estaba descansando en la gracia soberana de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía, ¿no?, que Dios había imputado en la vida del hombre esa gracia soberana que lo justificaba y que lo hacía salvo delante del Señor. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Se dan cuenta? Murió por los impíos, ¿no? Porque éramos impíos sin el Señor, ¿no? Por más que nosotros pensáramos que estábamos haciendo buenas obras, ¿no? Éramos impíos delante del Señor. No nos cubría la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viviendo en el pecado, pero porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y este versículo clave, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Murió por nosotros, ¿no? Porque muchas veces después estamos en la gracia, estamos en la salvación. Claro, ¿cómo Cristo no iba a morir por mí? Si soy tan bueno, ¿cómo no iba a morir Cristo por mí? ¿No? Es así, ¿no? Cristo murió por mí, aún siendo yo impío, no siendo merecedor, pero Cristo murió por mí. Dice, pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es esa esperanza de esta gracia soberana de Dios, porque es en la soberanía y en el poder de Dios que el Señor así lo estableció, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego vemos el segundo punto, la gracia salvadora, la gracia soberana, ahora la gracia salvadora. Dice Tito, volvemos a Tito capítulo 3, y es más o menos, es ver, parece que José se está repitiendo, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Que lo manifiesta así de esta manera. Esta gracia soberana de Dios que imputa la justificación al impío, ahora nos dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa manifestación que el Señor prometió a los hombres. Aún no se había manifestado el principio de los siglos, aún no se había puesto en marcha el reloj de la vida. Dios había prometido la salvación de los hombres. Y esa salvación de los hombres fue manifestada a su tiempo, ¿no? También, ¿no? Como el Señor puso en marcha el reloj y en una hora establecida, en un futuro de ese momento de haber establecido, de poner en marcha ese reloj,
el Señor dijo, bueno, aquí vamos a manifestar la gracia salvadora, para que después de aquí hasta más adelante comience la salvación de los hombres. Y vino la manifestación del tiempo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo vino nacido de mujer, ¿no? Ese versículo que vemos en Gálatas, ¿no? De esa manifestación que el Señor hace, de esta gracia salvadora, se manifiesta en la vida de Jesucristo, ¿no? Que comienza a justificar a los hombres para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y también vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Dice, pero sabemos, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y otro versículo clave, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego sigue, ¿no? Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿No? La gracia salvadora. Y por último, la gracia sustentadora. Esa gracia que se sostiene por la misma gracia soberana de Dios, ¿no? Es Dios el que sostiene la gracia. Y termina el apóstol Pablo a Tito, mandándole esta carta, diciendo en el capítulo 3, versículo 15, y dice, todos los que están conmigo te saludan, ¿no? Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, la gracia sea con todos vosotros? Es una manera, ¿no?, de expresar un saludo, pero es un saludo muy especial, hermanos. Es un saludo que debemos de tener en cuenta. Porque ¿yo cómo puedo desear que la gracia esté contigo, Ana María? Lo puedo expresar, ¿no? Pero, ¿por qué lo estoy expresando? O la gracia esté contigo, Sara, ¿no? La gracia esté con vosotros. ¿Por qué sé que puedo estar confiado en que la gracia va a estar? ¿Porque yo lo diga? No. Porque esta gracia está sostenida por Dios. Y como ya sabemos que Dios es soberano y no miente, porque prometió esta gracia salvadora. Y ya sabemos ahora que esta gracia fue manifestada en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, es la gracia salvadora. Ahora yo puedo decir, esta gracia me sostiene a mí porque está sustentada o sostenida por el Dios de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, no, lo perdí. Capítulo 5, versículo 12, dice, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese Dios que nos sostiene, que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece y que nos establece. Es ese Dios de la gracia soberana, que nos da a nosotros ese descanso, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso, hermanos, cuando Dios comenzó la obra, Él prometió que la va a terminar, ¿no? Así dice Filipenses. El que comenzó la obra, Él la va a terminar. Y Él va a concluir, porque tenemos un Dios de la gracia soberana, un Dios de la gracia salvadora y un Dios de la gracia sustentadora. Vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias y ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas, que obres en nuestras vidas, Señor, y que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, proclamar, como el apóstol Pablo le enseñó a Tito, Señor, así nosotros podamos entender de proclamar a esta sociedad en la cual vivimos, Señor, que Dios da esta oportunidad a todos los hombres, Señor, de conocer la gracia que es soberana, la gracia que es salvadora y la gracia que es sustentadora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermano, esto es...